Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Álvaro Reyes, periodista de esta casa, de este medio, de este periódico, que ahora también viene a ustedes a través de la televisión. El día de hoy vamos a tener una entrevista coyuntural con el constitucionalista Víctor García Toma a propósito de las propuestas presidenciales, tanto del candidato Pedro Castillo como de Keiko Fujimori. Lo que queremos saber básicamente es saber cuál de estas propuestas las puede ejecutar directamente el presidente de la República y en qué casos tendría que intervenir, por ejemplo, el Congreso. Estamos enlazados ya con el doctor García Toma. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Álvaro? Gusto en saludarlo, mis respetos. Bien, bien, doctor. Entonces, ya conociendo ya el tema del que vamos a conversar, mi primera pregunta es saber qué puede hacer un presidente de la República de acuerdo a la Constitución. ¿Para qué está facultado? ¿Para qué está habilitado de acuerdo a la Carta Magna? De acuerdo con la Constitución, el primer acto que deberá realizar el presidente de la República es nombrar y juramentar a su gabinete, el cual en un lapso no mayor de 30 días, bajo la República, deberá elaborar un conjunto de planes, programas y acciones de gobierno a cumplirse durante el periodo presidencial. Luego lo cual solicitará una sesión especial del Congreso para explicar ese plan y eventualmente obtener el voto de investidura, que significará, en primer lugar, la confirmación de esos nombramientos y, en segundo lugar, el placet, el aval que el Parlamento le da a esos lineamientos. De allí van a surgir seguramente, por un lado, propuestas legislativas que el Poder Ejecutivo presentará y, de acuerdo al reglamento del Congreso, tienen preferencia en el trámite, pero sin embargo, por cierto, quedará su aprobación o no a merced del Congreso. Y por el otro, es también frecuente que el Poder Ejecutivo, para poder ejecutar rápidamente parte de las promesas electorales, solicite al Congreso de la República una delegación de función, una delegación de facultades, para lo cual pedirá un lapso determinado y que se le permita legislar sobre determinadas materias, ¿no? Eso es, digamos, lo que seguramente va a suceder en las primeras semanas del próximo gobierno. Claro. Ahora, doctor, vamos por especificando ya las propuestas de cada uno de los candidatos, ¿no? A ver, Pedro Castillo quiere redactar una nueva constitución, una propuesta de él, la propuesta creo que más conocida y más discutida, además, de Pedro Castillo, es la redacción de una nueva constitución. ¿Lo puede hacer solo el presidente de la República? ¿O qué pasos se tienen que cumplir para que suceda esto? El proceso de reforma parcial o total no es una potestad del presidente, está regulado en la Constitución. El artículo 206 habla de reformas parciales a cargo del Parlamento. Estas reformas parciales no pueden modificar la forma de Estado. Nuestro modelo es el de Estado unitario y descentralizado. La forma de gobierno, que el nuestro es mixto o compuesto, otros le llaman presidencialismo atenuado o semipresidencial. Tampoco puede alterar la fórmula económica, que es el de una economía social de mercado, y tampoco puede afectar el contenido esencial de los derechos fundamentales. Eso no significa que no se puedan hacer algunas enmiendas en torno al proceso de centralización o al tema del modelo económico, pero lo que no se puede es afectar las bases de esas instituciones, ¿no? Y el otro artículo es el artículo 32, que habla de una reforma total, para lo cual el Parlamento se convierte en lo que el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia que tiene fuerza de ley, en el caso Colegio de Abogados del Cusco, expediente 017 del año 2002, proceso de inconstitucionalidad, en la que se declara que el Parlamento podrá elaborar un proyecto de constitución y luego de lo cual convocar a un referéndum para que el pueblo confirme
o no confirme este postulado del Parlamento. ¿Es Esos son los posible, dos mecanismos que la Constitución admite. doctor, es posible, como lo ha planteado Castillo, saltarse al Congreso e ir de frente a un referéndum? Porque es lo que ha propuesto, no es lo que planea hacer. ¿Se puede hacer? El presidente no se puede saltar nada, porque el presidente tiene competencias tasadas que están en el artículo de la Constitución. Ahora, lo que podría suceder es, digamos, una experiencia a la chilena, que consistiría en que el Parlamento reformaría el proceso de reforma y permitiría, digamos, la convocatoria de una asamblea, perdón, de un referéndum para que el pueblo se pronuncie si quiere o no quiere un texto nuevo y que este sea convocado por una asamblea constituyente, ¿no? Ese, digamos, está dentro de los márgenes de la Constitución. ¿Por qué Castillo cree que puede convocar a un referéndum? Pero más allá de eso no se puede hacer. Así es. ¿Por qué Castillo cree que puede convocar un referéndum directamente? ¿No? Porque es lo que menciona. ¿Hay algo que lo pueda facultar en ese aspecto? Bueno. Como presidente, ¿no? Pueden ser dos cosas. Es un acto de prepotencia política de alguien que no cree en el valor que tiene la Constitución como un instrumento de gobierno, como un instrumento que permite el establecer la separación de poderes, el control y balance, la racionalización del ejercicio del poder, o algo que sería igualmente lamentable, que sería un acto de ignorancia, pues, ¿no? De ignorancia. O es prepotencia o es ignorancia, pero en ambos casos se trata de una posición totalmente equivocada y antijurídica. Ahora, otra propuesta de Pedro Castillo es también establecer una economía popular en mercados, ¿no? Es un modelo económico que él planea cambiar de llegar a ser presidente. ¿Lo puede hacer un presidente? ¿El presidente puede hacer ese tipo de cambios drásticos en la economía, dictando normas para cambiar la economía? Digamos, no se puede cambiar el modelo de economía social de mercado a través de una reforma. Tendría que, a través de un proceso constituyente, en los términos que he explicado, del alcance del artículo 32 de la Constitución, es cambiar, digamos, ese modelo, ¿no? En tanto subsista en el marco de la Constitución y no desaparezca de la Constitución, no es posible, digamos, formular modelos alternativos. Él también propone renegociar los contratos con las empresas mineras. ¿El Estado, el gobierno puede hacer eso? ¿Puede sentarse a dialogar con las empresas mineras y reformular los contratos? Nada le impide al presidente de la República, con la anuencia de las propias empresas, dialogar, discutir, debatir y eventualmente concertar acuerdos. Pero si finalmente estas empresas no aceptan las proposiciones del Poder Ejecutivo, estamos dentro de los alcances del artículo 62, que habla del contrato ley. Esto es que esas cláusulas que fueron pactadas entre el Estado y el inversionista extranjero no pueden ser modificadas unilateralmente, ¿no? Incluso esta afectación no solamente implicaría una violación a la Constitución, una violación al artículo 62, sino que podría generar que este caso sea observado, sea visto en instancias supranacionales con las consecuencias, digamos, económicas y de imagen, digamos, como país, que esa decisión unilateral e inconstitucional generaría. Castillo también menciona, bueno, eso está en el ideario que trazó Vladimir Cerrón, que es el líder de Pedro Castillo y de Perú Libre, que si las empresas no aceptan esa renegociar, se abriría el paso a la estatización. ¿Lo puede hacer también el gobierno? ¿Lo puede hacer el Estado? ¿Lo podría hacer un presidente de la República? No, esa decisión que tendría que dictarse a través de una ley, ¿no es cierto? Una ley que tendría que dictar el Parlamento. No estoy tan seguro que el Parlamento
compartiría esa opinión, eventualmente sería declarada nula por el Tribunal Constitucional. Es decir, es arar en el mar, ¿no? Digamos. Ese tipo de propuestas, aparte de descabelladas desde el punto de vista económico, tienen el problema de que son inviables desde el punto de vista jurídico. Es decir, no tiene futuro en cuanto a su plasmación, ¿no? Salvo que ingresemos ya pues en el terreno de una dictadura, ¿no? Ahí es donde todo es posible, la voluntad del jefe, del emir, del dictador de turno, ¿no? Esa es otra cosa. Claro. La restricción de importaciones. Castillo también ha dicho que quiere restringir algunas importaciones bajo el argumento, ¿no?, de darle más prioridad o darle más espacio a los productos nacionales. ¿Es posible? ¿El presidente de la República puede restringir las importaciones? Nosotros estamos dentro de una economía social, de una libertad de comercio, ¿no? Y libertad de empresa. Digamos, que podrían establecerse algunas limitaciones, pero eso tendrían que ser justificadas de manera excepcional. Pero más allá del tema jurídico, y ya tenemos una experiencia vivida hace algunos años, queda claro que ese tipo de medidas lo único que genera es el encarecimiento de los precios, genera la escasez y evidentemente afecta la producción de bienes y servicios, ¿no? Entonces, evidentemente es una muy mala idea, y además para gente que no tiene memoria de lo que ha significado ese tipo de políticas en el Perú. Ahora vamos con la candidata presidencial Keiko Fujimori. Ella también propone entregar el 40% del canon, dice eso, ¿no?, que entregan las empresas mineras a la gente que vive cerca a los yacimientos mineros. ¿Es eso posible? ¿Se puede entregar el dinero del canon directamente a las manos de las personas? Esa es una medida en realidad populista, por supuesto, porque yo recuerdo mucho que hubo un candidato a gobernador por Ancash que ofrecía dar 500 soles mensuales a cada uno de los ciudadanos adscritos a esa región, ¿no? Y por supuesto Mendoza, salió ¿no?, elegido. Entonces, como medida, digamos, como propuesta electoral, suena, digamos, muy a gusto del ciudadano común y corriente, pero ya en el terreno de su, digamos, de su medición, su impacto en la economía, evidentemente no sería lo más recomendable. Pero lo podría hacer el presidente directamente. Más bien utilizar esos fondos. Pero sí, bueno, sí, por supuesto, es parte de eso es posible. Cambiando la ley, porque aquí no hay que cambiar la Constitución, cambiando la ley es posible llevarlo a cabo. Ahora, si es prudente, si es necesario, si es juicioso, ya es un tema, digamos, debatible, pero desde el punto de vista jurídico, así como una ley estableció un porcentaje de distribución del canon, mediante otra ley se puede establecer un criterio diferente. Pero eso también tendría que ser aprobado por el Congreso, entonces, si es una ley, el Congreso lo tendría que aprobar, finalmente. Por el Congreso, exactamente. Se requeriría una ley del Congreso. Keiko Fujimori también ha propuesto perdonar las multas a taxistas, ¿no? Ella dice que estas multas de forma administrativa y sobre todo en el contexto de COVID-19 deberían ser perdonadas. ¿Lo puede hacer también el presidente de la República directamente? ¿O el Ejecutivo? Digamos, no tengo claro quién impone las multas, si es el Ministerio de Trabajo o alguna entidad adscrita, perdón, si es el Ministerio de Transportes o alguna entidad adscrita a ese ministerio, por supuesto que sí, ¿no? O si las multas las colocan las municipalidades, evidentemente ahí no podría hacerlo, pero digamos, no tengo claro, digamos, a qué entidad es la que impone las multas y por consiguiente, en este caso mi respuesta tiene que ser imprecisa, ¿no? Claro, de todas maneras, o sea, se habla de las multas que imponen también los policías o que pueden poner la Sutran, sobre todo cuando se trata de infracciones ya al ámbito nacional, ¿no?, y regional. Por ejemplo, si fuera la Sutran o si fuera la policía, si se hablara de este tipo de multas. Digamos, si son entidades que están adscritas al Poder Ejecutivo, evidentemente el Ejecutivo tendría la potestad de los propios instrumentos que le establece la Constitución, digamos, el condonar esas deudas. Eso sería posible.
Keiko Fujimori también ha hablado de la construcción de 3.000 colegios. ¿Lo puede hacer directamente el presidente de la República o el Ejecutivo, el Ministerio de Educación? Lo primero es que existe una ley anual de presupuesto que en función a la previsión de ingresos se establece un señalamiento de gastos. Corresponderá al Congreso de la República el aceptar o no aceptar, digamos, primero, aceptar o no aceptar la propuesta y en segundo lugar, ver si esta es viable, es decir, si contamos con los recursos necesarios para que a lo largo de estos 5 años se puedan construir estos 5.000 colegios. Pero, por supuesto, como ciudadanos nos sentiríamos profundamente satisfechos de que esa tarea se cumpliera, ¿no? Todo dependerá más que de la voluntad de las personas, digamos, eso entra en una segunda instancia en la disponibilidad presupuestal para llevarlo a cabo. También ha hablado Keiko Fujimori sobre entregar bonos oxígenos, es uno de los nombres que ella ha rotulado, ¿no?, a esta iniciativa. ¿Lo puede hacer también el presidente de la República o necesitaría sí, bueno, entregan bonos. No, esta es una coordinación que se hace con el Ministerio de Economía. Eso se ha hecho antes, se puede seguir haciendo, pero evidentemente son medidas transitorias, ¿no? El caso de la condonación de la deuda, este caso de entrega de bonos, digamos, son paliativos de corto plazo para, digamos, atenuar los rigores de la crisis económica, ¿no? Sería interesante más bien escuchar, y estoy seguro que estando allí el doctor Carranza eso es posible, escuchar medidas ya de impacto de mediano y largo plazo para el fomento de la inversión y la promoción del empleo, ¿no? Pero sí, en el corto plazo evidentemente sería una buena noticia para las familias peruanas. Mi última consulta, doctor, es, bueno, ya es una apreciación de repente de parte de usted, ya de manera general, para usted las propuestas tanto de Pedro Castillo como Keiko Fujimori, las que has podido escuchar, ¿son viables en el sentido de que el presidente directamente las puede realizar? De repente alguna de otras propuestas que no hayamos discutido hasta el momento. Yo creo que las propuestas de la señora Fujimori de alguna manera se encajan dentro de las posibilidades del Poder Ejecutivo para llevarlas a cabo. En otras requerirá, digamos, del auxilio, la competencia, la cooperación, ¿no es cierto?, del Poder Legislativo. Pero en cambio, en lo que se refiere a las propuestas del señor Castillo, esas están fuera del marco constitucional y no hay manera de plasmarlas, ¿no? Diríase más bien que si las realiza, se coloca al margen de, digamos, de un gobierno de derecho. Entiendo. Bien, doctor, le agradezco más bien por su tiempo, por esa entrevista, ha sido muy preciso y también imagino que la audiencia de Perú 21 le debe haber quedado claro cuáles son, qué tan viables son estas propuestas de ambos candidatos. Le agradezco nuevamente. No, gracias a usted, muy amable, Eduardo. Hasta luego. Listo. Bien, amigos, ese ha sido el constitucionalista Víctor García Toma, además ex magistrado del Tribunal Constitucional. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. No se olviden de siempre visitar la página web de Perú 21, comprar la edición impresa y, por supuesto, vernos por televisión. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.